Hola, hola, buenas tardes. Otro vivo, ¿cómo va? Viernes, viernes de cita con mente positiva. Hola, hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Norma, bienvenidos. Vamos a ir de a poquito. Hola primita linda, sí. Hola Valeria. Vamos a ir de a poquito esperando que se vayan sumando a esta cita de aprendizaje para hablar sobre motivación positiva y secuestro emocional. Hola Norma, ¿cómo estás? Qué lindo que empiecen a sumarse, empezar a reconocerlos, empezar a generarnos este hábito de a poquito de hacer una pausa, de hacer un stop en nuestra vida cotidiana, en nuestro modo acelerado quizás de vivir. Así que como los invito siempre, vamos relajando. Después de esto pueden irse a dormir o pueden salir con cuidado porque ya empezamos a poder disfrutar un poquito del aire libre, con mucho cuidado. Hola Fer, ¿cómo estás? Qué lindo verte ahí. Hola Ale. Tengan un poquitito de paciencia que vamos a ir esperando que se vayan sumando. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Die, Ale. A veces me cuesta reconocer los nombres porque, bueno, los Instagram a veces son como con muchos símbolos. Hoy vamos a hablar sobre secuestro emocional, un concepto que lo desarrolla muy bien Daniel Goleman cuando nos enseña sobre inteligencia emocional. Así que vamos a ir de a poquito, son recién las 7:03, así que vamos a ir esperando que se vayan sumando. La idea es que podamos aprovechar estos encuentros como para ir conectándonos con algunos temas que nosotros después habitualmente desarrollamos en los talleres o en los diferentes encuentros que hacemos. Actualmente estamos haciendo solamente talleres online por la situación particular que nos tocó vivir este año, pero ya volverán los encuentros en presencia. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola Ana. Hola Norma. Para algunos que veo que se van conectando, ya conocen el espacio y son parte de esta comunidad, han participado de algunos de nuestros talleres, de algunos de nuestros encuentros y actividades, otros no, quizás están descubriéndonos. Así que bueno, para los que nos van descubriendo, les queremos contar que Mente Positiva es un espacio de capacitación, de formación, en el que tenemos el propósito de generar diferentes tipos de encuentros para trabajar nuestro interior, ¿no? Nuestro abordaje es fundamentalmente desde la psicología, pero nos abocamos o nos apoyamos muchísimo en la psicología de las emociones, la psicología positiva, la psicología cognitiva, la inteligencia emocional. Yo soy psicóloga de formación y me gusta siempre definirme o presentarme como divulga motivadora del bienestar. Creo que podemos vivir mucho mejor de lo que vivimos y para eso solamente tenemos que estar concentrados. Pero antes de estar concentrados tenemos que estar despiertos, ¿sí? No anestesiados o en rivalidad permanente. Habitualmente cito a Ramón Pàniker, un filósofo catalán magnífico, lleno de sabiduría, que siempre me impactó una frase que leí de él que dice: siempre o a menudo estamos preparados para cazar, pero poco dispuestos a abrir las ventanas. Qué significativo esto, ¿no? Porque claramente define o describe nuestro modo supervivencia, ese
espacio en el que nos movemos con cierta experticia, ¿no? Como ahí, como si no supiéramos hacer otra cosa que sobrevivir. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola M. Bueno, vamos a ir de a poquito entrando en este tema. Venimos hablando en estas semanas, tratando de que todo tenga como un hilo conductor, ¿no? Como si estuviéramos haciendo costuras, tratando de entender un poco este mundo de las emociones, esto que nos pasa cuando no nos sentimos del todo bien, cuando nos sentimos un poco apesadumbrados o cuando simplemente no tenemos energía, ¿sí? Y ponemos todo en el afuera. Todo significa el malestar y también la resolución de ese malestar, ¿no? Entonces empezar a trabajar un poco más nuestro interior. Quizás algunos de ustedes ya empezó este camino, pero a veces nos sentimos agotados, a veces nos sentimos sin fuerza, a veces flaqueamos, y es ahí donde tenemos que sostenernos, ¿no? Sostenernos para seguir viviendo con un sentido, con un propósito que nos haga trascender. Y esto no son meras palabras. Y ahora voy a ir explicando un poco estos conceptos para que, ¿yo qué quiero? Realmente divulgar el bienestar y motivarlos a vivir en el bienestar. Pero para eso hay que trabajar, para eso nos tenemos que arremangar, tenemos que animarnos a ir hacia las profundidades de nuestro ser para entender un poco de qué se trata esto de las emociones. Habitualmente decimos que las emociones pueden favorecer o entorpecer nuestra toma de decisiones. ¿Y cuándo las favorecen? Cuando estamos concentrados, ¿sí? Cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito, cuando estamos enfocados, cuando estamos despiertos, cuando más allá de que algunas situaciones que nos toquen vivir sean difíciles, muy complejas, o simplemente sean situaciones de la vida cotidiana que nos ponen en jaque literalmente, en jaque emocional, y sentimos que no tenemos salida. Si nosotros recordamos nuestro propósito, si recordamos hacia dónde vamos, es más fácil volver, ¿no? Y fíjense que ¿de qué se trata esto de la gestión emocional? Es de ir a la profundidad para aprender más sobre nosotros mismos. No para encontrar culpables, no para que el otro haga lo que yo quiero, no para que el otro me sirva o me sea funcional a mis objetivos, a mis logros, a mis caprichos, a los caprichos de mi ego. No, esto acá la invitación que hacemos permanentemente es a que cultivemos ese ser interior, esa mentalidad de nuestro ser. ¿Y saben por qué? Porque en realidad cuando dejamos que las emociones entorpezcan nuestra toma de decisión, estamos dejándonos llevar por el impulso ciego. Ya hemos dicho varias veces que las emociones son los impulsos, son reacciones, son respuestas a estímulos exteriores, ¿sí? Emoción significa movimiento, y la mayoría de las decisiones que tomamos tienen que ver con ese mundo emocional. Entonces, lejos de seguir anestesiados, lejos de seguir distrayéndonos con un sinfín de actividades y de problemas y de malestar y de sufrimiento, tenemos que empezar a aprender a gestionar esas emociones. Tenemos que empezar a aprender a conectarnos. Jung decía que la emoción es la fuente principal de toda toma de conciencia. Y decía más, tiene la capacidad, si la trabajamos, la emoción puede ser transformada y transformarnos. Todo lo que podamos hacer para saber más de nosotros es o debería ser
bienvenido. Esa es la ventana que tenemos que abrir, ¿no? Como decía Ramón Pánicar. Dejar de estar con el arco y la flecha, dejar de estar en modo reactivo, dejar de estar en ese modo supervivencia para empezar a profundizar un poco más en nosotros mismos. Porque las emociones que no trabajamos, esas emociones que nos poseen y que toman decisiones por nosotros, terminan adueñándose de nuestra mente. Con el tiempo se transforman en sentimientos. Esos sentimientos se transforman en estados de ánimo y esos estados de ánimo en rasgos de nuestro carácter. Entonces empezamos a convertirnos en lo que sentimos. Somos nuestras emociones, somos ira, somos miedo, somos ansiedad, somos angustia, somos el malestar, ¿sí? Y nos convertimos en, como decía Paul Watzlawick, el creador de la teoría de la comunicación, nos convertimos en expertos narradores de nuestro malestar. ¿Vale la pena? Creo que lo que vale la pena es empezar a aprender a narrarnos el bienestar, empezar a generarlo. Hablábamos la semana pasada de la esperanza, ¿no? De que la esperanza es una vida con propósito, una vida esperanzada es una vida con propósito. Entonces se trata quizás de empezar a trabajar en ese propósito para que las emociones adversas o que surgen como respuesta a una adversidad o algo que yo interpreto como adverso, ¿no? Como por ejemplo la ira, la ira sostenida o la ira crónica, la ansiedad, el sentimiento de incompetencia, el no sentirme suficientemente bueno para. Esto me perjudica, pero ¿por qué me perjudica? Fundamentalmente porque secuestra mi atención. Acá empezamos a meternos en el tema del secuestro emocional, ¿sí? Secuestran mi atención. Si yo estoy preocupado, mi atención está puesta en la preocupación. Si yo estoy angustiado, si yo estoy triste, mi preocupación, mi atención, están aferradas, están, como se dice en psicología, hay un apego, y cuando hay un apego generalmente me identifico, ¿sí? Y actúo, tomo decisiones en base a eso. Entonces, el secuestro emocional, este secuestro de mi atención, ¿cuándo aparece? Y aparece ante el conflicto. El conflicto es tensión de opuestos y tenemos que trabajar para integrar el afuera con el adentro, las verdades del otro y mis verdades conocidas y lo que no conozco de mí. Ahí hay que buscar, ¿no? El secuestro emocional también aparece ante la incertidumbre, aparece ante ese malestar, el contratiempo, las cosas que no salen como yo quiero, cuando el otro no hace lo que yo creo que es mejor, ¿sí? Y me animo a ponerlo entre comillas porque este aferramiento a nuestras verdades absolutas hace que estemos en conflicto permanente, estemos en tensión permanente, ¿sí? Porque hay una parte nuestra conocida, pero hay una parte nuestra desconocida, donde hay una oportunidad de descubrir un potencial enorme de nosotros mismos, de derribar esas verdades, esos argumentos que buscan permanentemente coherencia para sostener alguna idea, alguna creencia, algún pensamiento que quizás en una época o en alguna etapa de nuestras vidas nos resultó apropiado, nos resultó útil, funcional, pero que ya caducaron, ¿sí? Entonces ahí hay que animarse a ir a la profundidad. Siempre usamos o graficamos el iceberg, ¿no? Entonces esto tiene que ver con no quedarnos en la superficie. En la superficie están los síntomas, en la superficie está esa emoción que actúa como controlando, ese impulso ciego, esa visión de túnel, como decimos también muchas veces, ¿no? Esa nube negra de pensamiento que nos va siguiendo y no nos deja en paz a veces, no nos deja descansar, ni metafóricamente hablando, ni realmente hablando, ¿no? Esas noches, cuando a veces escucho gente que me dice que no duerme,
¿no? Y no está bien. No está bueno que nos pase eso, no está bueno no poder dormir, no está bueno no poder descansar, no está bueno no poder sacarle el control a ese impulso emocional que me desconecta de mi propósito, ¿no? Entonces ahí viene el momento de la verdad, donde tenemos que estar entrenados, donde tenemos que tener recursos para poder traer o tener a mano, ¿no? de esa profundidad conocida, de esa profundidad descubierta, desde ese lugar en el que me conozco desde mis fortalezas yoicas, de las que muy bien habla Martin Seligman y es muy interesante ese gran capítulo que tiene que ver con todo lo que podemos cultivar para poder vivir con mayor bienestar. Y fíjense que ese momento de verdad es lo que a mí me gusta siempre o llamarle a esa automotivación positiva. ¿Cómo aparece la automotivación positiva? Si estamos secuestrados emocionalmente, si estamos con ese secuestro de nuestra atención, aferrados a la preocupación o al pensamiento negativo, no va a aparecer la motivación positiva, ¿sí? Porque no vamos a estar desconectados de nuestra potencialidad y vamos a estar además cediéndole lugar a la actitud derrotista, a la ansiedad, al miedo, a todo eso que en definitiva nos petrifica, nos secuestra, literalmente nos deja en un cuarto oscuro, sin recursos, sin poder tener agilidad emocional, ¿no? Agilidad para poder conectarnos con nuestras capacidades. Desde la psicología positiva se dice que todas las personas, no se dice solo de palabra, está comprobado científicamente con muchísimos años de investigación y experimentación, fundamentalmente para abrir todo este campo que hoy es el estudio del bienestar, de la felicidad, del bien vivir, ¿no? Y de la posibilidad de trabajar desde las fortalezas del carácter, desde lo que somos en potencia. Y eso significa poder conectarnos con nuestra profundidad. En la semana, en el Rincón de Lectura, que es un espacio que tenemos habitualmente los martes, leímos una historia hermosa sobre la vida de Susan Jeffers. Es autora, es escritora de un libro que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual. Aparte que se los recomiendo al libro, les recomiendo escuchar en ese vivo que está grabado la historia de Susan, que es una historia de una mujer que pudo despertar, que pudo conectarse con sus fortalezas, que pudo, a pesar de las derrotas, de los obstáculos, poder ganar confianza. Esto es fundamental. Las personas que tienen motivación positiva tienen confianza, ¿sí? Creen que son capaces de, ¿ok? Entonces es fundamental que entendamos que la motivación positiva es como el equilibrio, ¿no? Es ese punto de equilibrio en el que encontramos una buena síntesis entre entusiasmo y persistencia. Lo que hizo Susan fue persistir, tener un objetivo, pero el objetivo no era ser una escritora exitosa, el objetivo era descubrirse. Entonces, cuando hablamos de un propósito, hablamos de eso, ¿no? De empezar a trabajar nuestro mundo emocional y toda la información que nos traen nuestras emociones para poder conectarnos, ¿sí? Para poder hacernos uno, integrarnos con nuestro mundo emocional. Fíjense que cuando revisamos las teorías psicológicas y empezamos a tratar de aprender un poco más sobre todos estos conceptos, van a encontrar que desde todas las teorías lo que se dice, lo que se postula, es que el aumento de la ansiedad y de la preocupación genera una disfuncionalidad, ¿sí? Genera
una limitación de nuestra capacidad mental, hay un bloqueo de las funciones cognitivas del cerebro. La neurociencia le hizo un gran aporte a todas las teorías psicológicas porque ya no hay más duda de que somos un todo, ¿sí? De que estamos integrados, pero que tendemos a la disociación, que tendemos a dividirnos y a no querer o a no poder conectar desde la conciencia con este valor que tenemos, ¿no? Con este valor que tenemos en nuestra profundidad. Y saben que esta limitación en nuestra capacidad mental, este bloqueo en las funciones cognitivas de nuestro cerebro también reducen nuestra inteligencia o perjudican nuestra inteligencia emocional, porque además reducen nuestra capacidad de empatizar con el otro. Esa ceguera, ese impulso ciego en el que caemos en el secuestro emocional, también nos vuelve ciegos ante el sentir del otro, ante lo que le pasa al otro. Entonces, en realidad, empieza la desconexión, empieza el alejamiento, el aislamiento emocional, ¿sí? Y además empiezan a verse afectadas nuestras capacidades o nuestras habilidades sociales, ¿sí? Cuando entramos en esta nube de pensamiento negativo y estamos atrapados en nuestras preocupaciones, vivimos en el futuro y vivimos alertas, ¿no? Y vivimos en este modo de supervivencia al que siempre hacemos alusión y al que siempre intentamos no desmerecerlo, porque es muy útil, pero sí lo que intentamos es entender que no es posible vivir en bienestar si vivimos en un modo supervivencia, si vivimos haciéndole frente a cada batalla, ¿no? Entonces, fíjense que este bloqueo, como le llaman en neurociencia, de la eficacia del cerebro, genera una disfunción cognitiva. ¿Y saben qué pasa cuando hay disfunción cognitiva? Tenemos menos capacidad de aprendizaje y tenemos menos habilidad creativa, ¿sí? Estamos menos permeables a enfocarnos, a concentrarnos, a tener claro nuestro propósito, a poder llevar adelante ese propósito a pesar de los contratiempos, ¿sí? A sentir que los contratiempos tienen solución. Para sentir que los contratiempos tienen solución, tenemos que trabajar en nuestro entrenamiento emocional, porque ¿saben qué pasa a nivel también de nuestra neurobiología cuando nuestros pensamientos negativos son los que predominan? El cerebro se queda ahí, el cerebro se aferra ahí y le llaman secuestro amigdalino, ¿sí? Desde la psicología podemos hablar de secuestro emocional, desde la neurociencia hablamos de secuestro amigdalino, ¿sí? La amígdala está en una zona, es muy pequeñita, pero tiene una función gigante, ¿sí? Y porque es la que nos hace estar alerta. Y cuando aparecen estas emociones como teniendo el control de nuestras vidas, teniendo el control de nuestras decisiones, de nuestra vida cotidiana, la zona frontal, del córtex frontal de nuestro cerebro, que es la zona más nueva, ¿sí? Pero en donde están los centros de ejecutividad del cerebro, donde están nuestras cogniciones, entra en déficit, ¿sí? Y piensen, esto que les estoy diciendo, que es una teoría, piénsenlo mientras se los estoy explicando en lo que les pasa a diario, cuando se enojan porque algo no sale como lo planearon, o cuando alguien les contesta mal o se sienten heridos. Hay ahí una percepción de amenaza, ¿sí? Hay ahí una respuesta instintiva en la ira, en el miedo, en la tristeza. Nos estamos defendiendo, ¿sí? Estamos buscando
estamos buscando alejarnos de ese momento de malestar, pero en definitiva terminamos quedándonos atrapados en un círculo vicioso, porque una preocupación trae otra preocupación y entramos en lo que se llama la rumiación mental, ¿no? Esa mente que todo el tiempo busca coherencia porque trae agua para su molino, ¿no? Entonces, si hay un pensamiento negativo, busca que todo sea coherente con ese pensamiento negativo. Y entonces, de nuevo, aparece ese secuestro emocional. Estamos alerta ante el peligro, un peligro interpretado. No es el león que nos está por atacar, es esa fragilidad, esa desnudez, esa vulnerabilidad que no podemos aceptar y que se la ponemos en las manos del otro cuando el otro nos habla mal, nos mira mal, nos dice lo que nos duele o cuando nos llega a esa herida, ¿no? Entonces creo que justamente lo que tenemos que empezar a trabajar para que seamos capaces de motivarnos positivamente son nuestras emociones, es evitar ese secuestro emocional, ser conscientes al menos de que existe, ser conscientes de que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que no podemos dejarlo en las manos del otro, porque si yo me siento triste y me tiro en la cama y no me pongo a trabajar en mi profundidad, voy a depender del otro, o sea, tengo doble dependencia, dependo de mi emocionalidad y de ese impulso ciego y dependo del otro porque le doy el poder de rescatarme, ¿sí? Y esto, vuelvo, insisto, en que es un círculo vicioso, en donde no generamos recursos para autogestionarnos. Cuando Daniel Goleman desarrolla el concepto de inteligencia emocional, explica muy bien, ¿no?, esto de los 4 pilares de la inteligencia emocional y habla de que el primer pilar es el autoconocimiento. Y fíjense que yo se los decía al principio, esto de estar despiertos para saber más de nosotros mismos. Cuando empezamos a descubrir más de nosotros mismos, somos libres y tenemos poder. La semana que viene vamos a hablar del poder personal. Y el poder no significa bancármela o solamente ser fuerte ante la adversidad. El poder personal, como la motivación, como la esperanza, el optimismo, que juegan todos en el mismo equipo, por suerte, tiene que ver con este coraje emocional, ¿no? Con poder tener mayor capacidad de acción, con tomar decisiones de manera más integrada. Y no estoy diciendo que dejemos de sentir y nos preocupemos solamente por nuestras cogniciones, ¿no? o por esta área del cerebro más desarrollada. Lo que estoy diciendo, simplemente, pero no por esto sencillo, es que empecemos a trabajar en nosotros mismos para empezar a comprendernos más, a entender de dónde viene mi enojo, de dónde viene mi fragilidad, de dónde viene mi miedo, de dónde viene mi ansiedad. Cuando se acelera mi corazón, ¿por qué se acelera? Se acelera porque hay una preocupación, se acelera porque siento que no estoy lo suficientemente preparada, no tengo recursos para enfrentar una situación difícil. ¿Por qué se acelera mi corazón? Ahí es donde hay que trabajar y me parece que para esto tenemos que estar despiertos y tenemos que dejar de anestesiarnos con exceso de actividades, anestesiarnos con comportamientos o hábitos que no son saludables, porque en definitiva nos vamos lentamente desconectando.
de nuevo, insisto mucho en el término desconexión, porque creo que lo que nos pasa, me pasa, y es sobre lo que hay que trabajar permanentemente, es que uno hace así y está desconectado. ¿Por qué? Porque la preocupación nos toma nuestra atención, y si la preocupación toma nuestra atención, nosotros tenemos que trabajar para cambiar el foco de atención, para invertir la carga, ¿sí? Tenemos que trabajar en ese equilibrio, en esa compensación. Entonces, ¿qué mejor que los pensamientos positivos para compensar los pensamientos negativos? No vienen tan fácil, ¿no? Los pensamientos positivos, ni los recuerdos, ni los momentos felices. Hay que buscarlos, hay que tener ciertas herramientas, ¿sí? Para hacer que ese surco neuronal, ¿sí? Sea nuevo, sea flexible, sea innovador, sea creativo, para que podamos sonreír realmente ante lo que nos está pasando. Y eso tiene que ver con una de nuestras fortalezas, que es el humor, ¿sí? Otra de nuestras fortalezas es la esperanza, es la resiliencia, la humildad. Juegan en nuestro equipo, usémoslas, y si la tenemos un poquito débil, empecemos a cultivarlas. Antonio Damasio, que es un psicólogo experto y estudió el comportamiento y también hizo un aporte enorme en la neurociencia, porque descubrió las neuronas espejo. Temas largos, pero digo, se los titulo para que puedan ir buscando información y seguir haciendo estos aprendizajes. Pero él decía que los momentos de felicidad, estos momentos alegres, ¿no? Lo que nos aportan son momentos de armonía máxima, de máxima armonía, dice, ¿no? Esto de una coordinación fisiológica óptima, o sea, estamos en equilibrio, y los mecanismos vitales también están en equilibrio. Esto significa que en lugar de permanentemente estar percibiendo amenaza, estar alerta a la amenaza y a percibir el peligro, a sentir que vivimos en una tierra hostil en la que lo único que nos queda es huir o tomar esas decisiones impulsivas, gritamos, cerramos puertas, nos vamos, cortamos el teléfono, decimos no te hablo más, y todas esas cosas que generalmente nos llevan por ese túnel, ¿no? Esa visión de túnel en la que perdemos creatividad, en la que dejamos de tener un pensamiento constructivo, en la que dejamos de amplificar positivamente nuestra emocionalidad. Nos vamos achicando, nos vamos como secando, ¿sí? Suena muy fuerte, pero es así, nos vamos marchitando. Martin Seligman tiene uno de sus libros, es Florecer, ¿no? El florecimiento, y habla del florecer cultivando nuestras capacidades, nuestras fortalezas del carácter. Y creo que ahí está nuestro desafío, ¿no? En empezar a trabajar en esa armonía, en empezar a cultivar o a descubrir en nosotros mismos esas otras áreas que quizás están oscuras, pero que hay que iluminar, que hay que encender una luz para empezar a desvincularnos del impulso ciego, dejar de estar a la merced del impulso ciego, de retomar el control, ¿no? O sea, dejar de que, dejar de darle el control a la amígdala, dejar de darle el control a nuestras emociones, usar nuestras emociones, hacerles un espacio, preguntarnos qué nos pasa, qué conexión hay entre lo que sentimos y lo que pensamos, cuáles son nuestras verdades absolutas, cuál es nuestro sistema de creencia, cuáles son nuestros modelos mentales, cómo nos narramos el malestar, qué explicaciones nos damos
cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos un contratiempo? ¿Qué explicaciones nos damos? ¿Cuánto poder le damos a la divagación mental, a ese monito que salta, ¿no?, de preocupación en preocupación, que nos va como alejando de nosotros mismos y de cualquier práctica consciente en la que podamos empezar a trabajar esa emoción? Muchas veces sugerimos llevar un diario, llevar un registro emocional, un registro de lo que nos pasa, empezar a trabajar a través de prácticas meditativas, empezar a hacer estas pausas conscientes, conectarnos con nuestra respiración, ¿sí? Ser conscientes en el momento que está viniendo ese secuestro emocional. Respirar, darle lugar a la emoción, pero cambiando el hábito de expresión, ¿sí? Porque creo que hemos aprendido a expresar nuestras emociones impulsivamente, tal como son las emociones, ¿no? Como si tuviésemos, un tobogán que va de la mente a la boca y no hay freno. Y creo que cuando uno empieza a darse cuenta que uno puede hacer un silencio, uno puede respirar, uno puede, en lugar de enojarse y gritar, escribir lo que le pasa. Creo que es un camino de madurez emocional absolutamente distinto al del impulso ciego, al del secuestro emocional, o el secuestro amigdalino, como le querramos llamar, a sentir que lo que nos maneja en ese momento son nuestras palpitaciones, la sudoración de nuestras manos, el respirar agitados, el dolor de panza, el estar descompuestos, los dolores articulares, las contracturas. Todo esto que estoy relatando y muchas otras cosas más que nos pasan nos alejan del bienestar y además nos significan un gasto enorme de energía psíquica. Una energía psíquica que la estamos gastando todo el tiempo en esa tensión, en ese conflicto, ¿sí? en ese aferramiento de nuestro yo, a esa identidad conocida, a eso que somos, a esa máscara, como dice Jung, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo interesante, empezar a trabajar para disminuir ese déficit de autodominio. Cuando hay secuestro emocional, hay más preocupaciones, hay más ansiedad, hay más miedo, hay más divagación, hay más tristeza, hay más impulso ciego, ¿sí? Entonces, aparece, ¿se acuerdan lo que decíamos? La disfunción cognitiva, el impulso le gana en fuerza, en acción, en determinación a la cognición, ¿no? Entonces nos quedamos atrapados y nos quedamos de nuevo en ese apego al mundo emocional. En cambio, si nosotros empezamos, dejamos ese modelo reactivo y empezamos a apostar a un modelo en donde lo que empecemos a desarrollar sean recursos de autogestión emocional, si apostamos a ponerle inteligencia a nuestras emociones, claramente vamos a ir por más momentos de felicidad, sean actuales, sean ahora en el presente o desde nuestros recuerdos, los recuerdos felices. Ahora vamos a hablar un poquito de eso antes de terminar, pero digo, esos momentos de máxima armonía, esos momentos en donde nuestra amígdala no toma el control del cerebro, sino que somos nosotros los que estamos gestionando con recursos, con inteligencia emocional, generando un diario emocional, anotando mis sueños, anotando mis miedos,
tratando de conectar esto que me pasa, este enojo que tengo, esta tristeza, este miedo, con los pensamientos. ¿Cuál es la unión? ¿Cuáles son los diálogos internos? ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias que sostienen esa emoción? ¿Cuál es la otra cara? ¿Cuál es la otra cara? ¿Sí? Acuérdense siempre del modelo del iceberg. Hay una parte visible que son nuestros comportamientos, nuestros síntomas, si quieren, nuestro malestar, ese relato que nos sale re bien, ¿no? Pero digo, y por debajo está nuestra profundidad, está nuestra esencia. No mostramos todo lo que somos, pero no solo no mostramos todo lo que somos, hay una parte enorme nuestra que no conocemos, que no recordamos, que está en nuestro inconsciente y que se expresa a través de las emociones, que se expresa simbólicamente, que se expresa en nuestros sueños. Entonces empezar a vivir una vida con propósito, una vida en la que esperemos que sucedan cosas buenas, pero que trabajemos para que eso suceda. Una vida en la que no le cedamos espacio a la actitud derrotista, ni al exceso de ansiedad, ni a las preocupaciones. Una vida en la que el propósito sea conocernos más para poder rearmarnos con agilidad emocional. Esto, de nuevo, insisto, no significa ni ser fríos, ni ser mentales, ni ser, como de esas personas que nada le afectan. Al contrario, significa que estamos trabajando en nosotros mismos para hacerle un lugar a nuestras emociones. No trabajamos para vivir solo para el mundo exterior, sino que queremos y tenemos el propósito de ponerle inteligencia a nuestras emociones, de ir hacia adentro, ¿sí? De ir hacia adentro para empezar a preguntarnos, esto que me molesta del otro, ¿por qué me molesta tanto? Lo que está afuera está adentro, lo vienen diciendo las más antiguas tradiciones. Entonces empecemos a hacer pausas, ¿no? A parar un poco y a darnos cuenta que nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vínculos laborales, comerciales, el mundo exterior nos trae información sobre nosotros mismos, porque todo lo que no podemos gestionar lo ponemos afuera, ¿sí? O lo guardamos en nuestra profundidad y no lo vemos, lo desconocemos. Por eso lo de la desconexión. Entonces, creo que es muy importante que, sobre todo ahora, en este momento, en este presente que estamos viviendo, en el que empieza a flexibilizarse la cuarentena, estamos empezando a salir de nuevo, estamos empezando a conectar con el mundo exterior. Tratemos de no volver a esa anestesia, tratemos de no volver a esa vida tan acelerada en la que pareciera ser que lo único que importa es el futuro y nos desconectamos del presente. Empecemos a entender quizás que esta conexión con nuestro ser es un camino mucho más estable, ¿sí? Que el camino de la desconexión o el camino de la reactividad o el camino del querer tener la razón permanentemente. El camino de nuestro ego, ¿no? El camino de serle funcional a nuestra mente del ego. Entonces, empezar a cultivar nuestra esencia, nuestro ser. Eso también significa empezar a conectarme con el otro desde mi profundidad y ya no desde mi superficie. No me conecto con el otro desde mi malestar, porque voy a contagiar malestar.
Elsa Punset dice: las emociones se contagian como un virus, y es así. Si sonreímos, el otro sonríe. Si estamos enojados, el otro va a intentar una vez, 2, 3, pero ¿cuántas veces alguien puede intentar sacarnos el enojo? No nos olvidemos que cada vez que nos vinculamos con otro, nos vinculamos también con su mundo emocional. Y así como nosotros sentimos que estamos en este mundo para hacer algo importante, el otro también. Y el otro también tiene sus verdades absolutas, y también su mente busca coherencia, y también es secuestrado emocionalmente. Entonces, si nosotros intentamos todo el tiempo, de nuevo, como dice Ramón Panikkar, estar más preparados para la lucha, para la reactividad, para narrarnos el malestar, nos desconectamos de nuestra potencia y somos mucho más que el malestar que sentimos. Somos muchísimos más que eso. Entonces, los invito a que se conecten con ustedes, no se distraigan con el contratiempo. Se los digo a ustedes y me los digo a mí misma cada día, ¿sí? Miren, Séneca, un filósofo muy antiguo, les voy a leer porque no quiero cambiar ninguna palabra. Él decía que la ira, por ejemplo, levanta una niebla roja en la cabeza que nos impide tomar buenas decisiones y nos hace ser más débiles. Esta es la disfunción cognitiva, este es el secuestro emocional, una nube roja, ¿sí? Una nube que nos hace creer que solo existe esa nube o que todo es esa nube, y nos perdemos de vista nosotros mismos y dejamos de apreciar lo bueno, bello y justo, como decía Platón. Pero ¿saben por qué? Porque nuestra mente está intoxicada, porque nos quedamos sin energía psíquica, porque abatallando y enfrentando ese malestar que sostenemos y que nos narramos una y otra vez, nos quedamos sin energía, así, como de cama, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos puntualmente la ira, decir, bueno, a ver, voy a hacer un ejercicio para vincularme con mi ira. Me voy a preguntar, primero, ¿qué dispara mi ira? ¿Qué dispara mi ira? ¿Sí? Quizás son muchas situaciones o personas o momentos, pero tenerlo claro, escribirlo, ¿sí? ¿Qué dispara mi ira? Después, preguntarme, lo tengo acá macheteado, preguntarme qué suele provocarme más ira, porque no todo me provoca la misma escala o la misma intensidad de ira, de enojo, ¿no? Siempre pensemos que la emoción opuesta a la ira es el miedo. Entonces, escarbemos un poco ahí, ¿no? Busquemos un poco ahí y darle más valor a la respiración, hacer una pausa y respirar antes de gritar. Y esto es muy difícil, pero si empezamos a ejercitarlo, es posible respirar. Lo hacemos a diario, a segundos, a minutos, todo el tiempo estamos respirando. Entonces, cuando sentimos, por ejemplo, cualquier cambio fisiológico, se acelera mi corazón, me detengo y hago un par de respiraciones. Hay una técnica que es muy buena y la podemos hacer en cualquier lugar. Tapo una narina, inhalo, tapo la otra narina, exhalo, inhalo por la misma narina que exhalé. Y lo hago, sí, 5, 6, 10 veces hasta que me calmo. Me voy a caminar, cada uno tendrá su recurso, me pongo a dibujar, agarro una pelota y la empiezo a tirar contra una pared en la que pueda hacerlo, ¿no? Obviamente. Empiezo a buscar hábitos saludables para expresar mi emocionalidad. En este caso estamos hablando de la ira.
Pero digo, también, por ejemplo, un recurso que muy poco usamos y que tenemos nuestra mente y nuestro corazón colmado de eso, es recurrir a nuestros recuerdos felices, a nuestros recuerdos de momentos alegres, de buenos momentos, y escribirlos, describirlos, agarrar el teléfono y grabarlos. Una anécdota, como si se la contáramos a alguien, pero nos la contamos a nosotros mismos, ¿sí? Esos momentos son momentos de rescate, ¿sí? Estamos rescatándonos del secuestro emocional y estamos empezando a generar nuevos hábitos, pero esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo cada vez con más frecuencia, hay que hacerlo cada vez con más compromiso, con más intención, porque si yo tengo la intención, por ejemplo, de generar estos hábitos, lo voy a generar. Entonces, no sé, si me da miedo hablar en público, o pesco que me produce ansiedad, bueno, tengo un recurso que es mío, respiro, me conecto o escribo un recuerdo feliz. Nosotros divulgamos un muro optimista, que nos inspiramos en una técnica de Elsa Ponset, que siempre intentamos divulgar sus herramientas porque nos parecen geniales. Hablamos un montón de veces del muro optimista, pero simplemente se trata de armar en tu casa, en una pared, un muro, ¿sí? Una pared de recuerdos felices, una pared de personas que te hagan felices, y una pared de sueños o de anhelos que te den ilusión y te den felicidad, ¿no? Yo les traje como el adelanto. Miren, a ver si pueden ver, empezar a llenar una pared con estos círculos, ¿sí? Círculos que cumplan esta consigna: escribir recuerdos felices, tenerlos a mano, como tenemos el delivery en la heladera, ¿no? O tenemos las aplicaciones en el teléfono, tenerlas a la vista. Tener recuerdos felices nos hace cambiar nuestros pensamientos. Bueno, se me está por terminar el tiempo y quiero dejar estos minutitos en silencio por si tienen preguntas o si quieren hacer algún comentario. Este vivo queda grabado como todos los vivos que hacemos, si la tecnología no nos vaya, así que pueden volver a escucharlo o recomendárselo a alguien que ustedes perciban que pueda servirles, que les pueda hacer bien, para empezar a trabajar en este bienestar y en dejar de estar tan atrapados o tan apegados en el malestar, ¿no? El dolor es real y está en nuestro cuerpo, pero el sufrimiento es narrado. Así que, y además, otra cosa que les digo y con esto cierro, la emoción es un impulso que dura algo más de 10 segundos, pero la persistencia, el instalarnos en esa emoción, tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con la narración de eso que nos pasa. Así que, ojo, tengamos cuidado con eso. Démosle lugar a la emoción, pero generémosle un espacio cuidado de expresión, ¿sí? Y para eso tenemos que trabajarnos. Así que muchísimas gracias por estar ahí en este viernes de octubre, haciendo una pausa con nosotros y escuchando un poquito en esta cita de aprendizaje. Bueno, a ver, minutitos que nos quedan porque se va a cortar solo. Si quieren hacer alguna pregunta. Fabiana, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Hola Gaby, Luciana. Gracias, me dice María Luisa. Gracias a vos por estar ahí, María Luisa, del otro lado. Hermoso, gracias, María Emilia. Como siempre es un placer estar aquí y divulgar un poquito de estos contenidos. Estén atentos porque hay muchos contenidos que vamos compartiendo. Se viene el ebook de Mente Positiva.
se vienen más talleres, se vienen más contenidos, el rincón de lectura todos los martes. Gracias, hola, gracias Fer, gracias por tu calidez, un placer enorme estar aquí para hablar de estos temas con ustedes. Bueno, voy a decir entonces hasta la semana que viene. Un beso enorme, les deseo un hermoso fin de semana y para todas las que son mamá, un feliz día de la madre. Que lo pasen con mucho amor y con mucha felicidad. Un besito grande, un beso Eliana, gracias, un beso a todas. Genial como siempre, gracias Cintia, besos enormes. Hago un beso general y cuídense. Y acuérdense que podemos vivir con mucho más bienestar del que por ahí nos hemos habituado. Besos enormes. Gracias. Gracias, Mari. Gracias. Chau, chau. Me voy antes que se corte. Chau, chau.